Informe de la Organización Mundial de Salud sobre la viruela del mono. Ya van 1000 casos en el mundo en 29 países. También menciona la hepatitis desconocida en niños. ¿Será que se viene una nueva pandemia con la viruela del mono? Escuchemos la Organización Mundial de Salud. La pandemia no se acabó, ni mucho menos, y vamos a continuar diciéndolo alto y claro. No se acabó hasta que la OMS lo deje claro. También hay casos de hepatitis de causa no conocida entre los niños. Más de 700 casos probables han sido informados a la OMS de 34 países y 112 más casos están bajo investigación. Como mínimo, 38 de esos niños han necesitado trasplantes de hígado y 10 han fallecido. La OMS continúa trabajando con países para investigar la causa de la hepatitis en estos niños. Hasta la fecha, los 5 virus que causan hepatitis no se han detectado en ninguno de esos casos. La OMS recibe informes de hepatitis de causas desconocidas en niños, entre niños, cada año, pero unos cuantos países han indicado que las tasas que ven están por encima de lo que cabría esperar. Ahora pasemos a la viruela del mono. Más de 1000 casos confirmados de esta viruela han sido informados a la OMS desde 29 países que no son endémicos para la enfermedad. Hasta la fecha, ninguna muerte ha sido informada en esos países. Casos han sido informados sobre todo, pero no solo, entre personas que tienen sexo con hombres. En algunos casos, ahora comienzan a informar de casos de transmisión comunitaria aparente, incluyendo algunos casos entre mujeres. Esta aparición súbita y no esperada de viruela del mono en algunos países no endémicos sugiere que puede haber una transmisión no detectada desde hace cierto tiempo ya. No sabemos durante cuánto tiempo. El riesgo de que la viruela del mono se establezca en países no endémicos es algo real. La OMS está preocupada con los riesgos de este virus para grupos vulnerables, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Pero ese escenario, como digo, puede impedirse. La OMS alienta a los países afectados a que hagan todos los esfuerzos para identificar todos los casos y contactos para controlar este brote e impedir una difusión mayor. Para apoyar a los países, la OMS ha emitido orientaciones o directrices sobre vigilancia y trazabilidad de contactos, test de laboratorio y diagnosis. En los próximos días vamos a emitir directrices sobre atención clínica, prevención de infección y su control, vacunación y más directrices sobre protección de la comunidad. La semana pasada la OMS tuvo una consulta con más de 500 investigadores para revisar lo que sabemos y lo que no sabemos, identificar las prioridades de investigación. También trabajamos con una ONU-SIDA, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de hombres que tienen sexo con hombres para escuchar a sus interrogantes y darles información sobre qué es la viruela del mono y cómo evitarlo. Hay formas efectivas de protegerse a ellos mismos y a otras personas. Por ejemplo, los síntomas deben aislarse en casa, a domicilio, y consultar trabajadores sanitarios. Quienes convivan con ellos deben evitar el contacto estrecho. Hay antivíricos y vacunas aprobadas para la viruela del mono, pero sus disponibilidad es limitada. Vamos a crear un sistema de consulta y de cooperación basado en equidad y necesidades. La OMS no recomienda vacunas masivas contra la viruela del mono. En algunos lugares donde las vacunas están disponibles, se han utilizado para proteger a quienes estén más expuestos, como trabajadores sanitarios y personal de laboratorio. La vacuna a post-exposición, dentro de 4 días de exposición, puede ser considerada por algunos países
para algunos contactos de alto riesgo, como sexuales, miembros de la familia, en el mismo domicilio o trabajadores sanitarios. Nos preocupa que la viruela del mono está difundiéndose en países donde no lo hemos visto antes. También, a la vez, hemos de recordar que hasta la fecha este año ha habido más de 1.400 casos sospechados de viruela del mono en África y 66 muertes. Este virus ha estado circulando y matando personas en África de hace décadas. Es un reflejo del mundo en que vivimos, que la comunidad internacional solamente ahora presta atención a la viruela del mono, porque ha aparecido en países de altos ingresos. Las comunidades que viven con la amenaza de este virus cada día merecen la misma preocupación, la misma atención sanitaria y el mismo acceso a herramientas para poderse proteger. Cristian, a ti. Muchas gracias, doctor Tedros. Ahora tienen ustedes la palabra, señores de los medios de comunicación. Deben levantar la mano utilizando la herramienta en la pantalla y encender el micrófono. Comenzaremos con Helen Bransworth de Stat News. Bienvenida y adelante. Por favor, encienda su micrófono. Gracias, Cristian. En una de las recientes VPCs, Mike Ryan hablaba del hecho que hay una disponibilidad de vacunas contra la viruela del mono y la OMS acudirá a países que prometen estas vacunas en esas existencias y ver cuál es el estatus de la vacuna y si esas vacunas no han caducado. Muchas gracias, Helen. Doctor Prion, por favor. Sí. Muchas gracias por esta pregunta. De hecho, la OMS ha estado trabajando desde hace ya decenios sobre prevenir la reemergencia de la viruela. Esas existencias eran para la viruela, la respuesta a la viruela concretamente dicha. Ahora no es viruela exactamente el brote que tenemos, es viruela del mono, pero es la misma familia de virus y sabemos que la vacuna para la viruela puede utilizarse en contra de la viruela del mono con un alto nivel de eficacia. Por ello mismo, nosotros estamos queriendo ver cuántas dosis de vacunas están disponibles en el mundo en general, qué tipo de vacunas están disponibles, porque como sabrán, hay una diferente generación de vacunas y por tanto la cantidad para cada vacuna puede ser diferente. Y en tercer lugar, también buscamos o queremos saber si esas vacunas están disponibles, si se han probado recientemente, porque se pueden conservar durante mucho tiempo, pero con regularidad hay que comprobar su efectividad. Y estamos haciendo esto ahora, comprobando la potencia de las vacunas que están disponibles en diferentes lugares del mundo. Estamos recogiendo información y hemos contactado ya numerosos países a través de diferentes mecanismos, pero los países que han comprometido vacunas contra la viruela y estamos comprobando cuál es la capacidad de producción de los fabricantes y su capacidad de producción y capacidad para despliegue y acceso a diferentes países del mundo. Lo que hacemos también es controlar la necesidad, porque tenemos en este momento una escasa cantidad de casos, pero están diseminados en varios países. Entonces, como mencioné antes,
no vamos a tener una vacunación masiva, sino focalizada en aquellos que han tenido contacto estrecho. Si no vamos a mandar vacunas, miles de vacunas a un lugar, sino enviar pequeños lotes de vacunas a distintos países. Estamos tratando de evaluar las necesidades en los distintos lugares y tratar de anticiparnos para ver cuándo van a ser importantes esas necesidades para impedir la propagación continua. Muchas gracias. Gracias, doctora Briand. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es de Cristiana Ehrlich, de TPA. Por favor, Cristiana, tiene la palabra. Gracias, Cristian. La pregunta realizada, todavía queda la respuesta pendiente. ¿Sabemos cuántas personas, cuántas vacunas están en las existencias? Y tengo una pregunta técnica. Aquellos que son infectados con viruela del mono, ¿tienen inmunidad por toda la vida? Y otra pregunta más. ¿Ven más personas que no provienen del colectivo de hombres que tienen sexo con hombres? La mayoría de los casos están dentro de ese colectivo. Muchas gracias. Muy bien, una serie de preguntas. Bueno, vamos a empezar con las existencias, con la doctora Briand y después con la doctora Lewis. Sí, con respecto a la cantidad de vacunas, en este momento no tenemos cifras exactas porque nuevamente cada país está revisando sus propias existencias y están tratando de evaluar cuántas de estas vacunas se pueden utilizar potencialmente, porque como dije antes, tenemos que hacer una evaluación de su eficacia, así que en este momento no tenemos las cifras exactas, pero a partir de lo que teníamos para la viruela era suficiente para cubrir las necesidades actuales, pero tenemos que anticipar que podemos llegar a necesitar más vacunas en el futuro si esto sigue propagándose. Entonces, lo que es importante ahora es que impidamos una amplificación de los casos y tenemos que asegurarnos que las reuniones sean seguras y que no haya eventos amplificadores y que también utilicemos las herramientas disponibles, es decir, rastrear los contactos estrechos para que no haya una diseminación a la comunidad y seguir trabajando para tener más vacunas. Muchas gracias. Gracias, doctora Briand. Y ahora pasamos a la doctora Lewis. Gracias, Cristian. Como se dijo antes, hay información que tenemos de 50 años de estudiar la viruela del mono en los países endémicos. Estos se realizaron en la década del 70 y 80 y hay más información recientemente, pero hay mucha información que desconocemos en este momento, especialmente en las nuevas circunstancias. Así que con respecto a la inmunidad de por vida de la viruela del mono, por analogía con la viruela podríamos decir que hay inmunidad, pero hemos visto casos de trabajadores sanitarios que han tenido un segundo caso de infección, así que no es 100% seguro y es algo que tenemos que investigar en nuestra agenda de investigación. Con respecto a los casos que se han reportado hasta ahora, todavía son primariamente en entornos no endémicos, en colectivos de hombres que tienen sexo con hombres, y hay algunos casos de mujeres, no muchos, y todavía hay una ventana de oportunidad para impedir la propagación de la viruela del mono en los grupos que corren mayor riesgo, los hombres que tienen sexo con hombres, su familia y los trabajadores sanitarios que requieren la protección en el entorno clínico
donde quizás reciban a pacientes con erupciones de origen desconocido. Así que los trabajadores de primera línea de las clínicas y los laboratorios, y esto lo vamos a tratar en nuestras orientaciones. Muchas gracias a ambas, y pasamos a Sarah During de WebEx. Sarah, tienes la palabra. Gracias. La OMS ha dicho que está reuniendo evidencias con respecto a la situación de los trabajadores sanitarios en Ucrania, y están reuniendo también información sobre la situación de los trabajadores sanitarios en Tigray y otros lugares, y por qué es solo en Ucrania, sino. Muchas gracias, Sara, y vamos a pasar a la doctora Sussex para tener una respuesta. El doctor Sosé, esta es una pregunta muy importante y es un papel muy importante de la OMS, velar que en todos los lugares donde haya crisis la población tenga acceso a los servicios sanitarios y que su personal está protegido. Y nosotros tenemos el mandato de la Asamblea de la Salud, y también ha sido reforzado por la resolución del Consejo de Seguridad 2266. Por ejemplo, en Ucrania hemos tratado de analizar la situación del personal sanitario desde el inicio del conflicto. También se ha enviado una misión en Etiopía para poder poner en marcha un sistema sanitario, y esperamos que recibamos información sobre la situación. La cantidad de casos está aumentando. Hay más de 300 millones de personas que necesitan asistencia, y tenemos que asegurarnos de que tengan acceso al cuidado de la salud. Y cuando hablamos en la Asamblea, hablamos de la salud para la paz y la paz para la salud. En este momento muchas personas no tienen acceso a las escuelas o a la salud, y entonces esto aumenta las necesidades. Entonces hay que planificar cómo responder a estas crisis existentes. Gracias. Gracias, doctor Fall. Ahora pasamos a Naomi Grimley de la BBC. Hola, gracias. El doctor Tedros señaló que la viruela del mono estaba circulando desde hacía muchos años en África Occidental, y muchos han hablado de que el cambio climático es un factor que puede explicarlo. Pero ¿hay algún otro factor que explique por qué están surgiendo estos casos, por ejemplo, en el Reino Unido? Gracias, Naomi. Vamos a acudir a la doctora Lewis. Gracias. Como usted señaló, el virus ha estado en África durante más de 50 años. Fue descrito por primera vez en 1970 y fue descubierto en Dinamarca, y por eso se llama así, porque fue descubierto en un mono. Y en las regiones es una zoonosis en África Central y Oriental, y pasa de los animales a los seres humanos. Además del cambio climático está la deforestación y también la presión demográfica. Y hay otros factores. Hay dos clados o subtipos que son endémicos en distintos lugares. La que estamos viendo en los países no endémicos es un clado que causa una enfermedad menos grave, y cuando hay una enfermedad menos grave la gente no se tiene que quedar en el hogar porque puede circular, porque no se siente mal. Entonces es posible que la transmisión se vea incrementada a través de un incrementado contacto personal independiente del virus mismo.
Gracias. Y ahora el doctor Fall va a agregar más. Quisiera agregar a lo que dijo la doctora Lewis. Tenemos una serie de factores con respecto a la planificación que explican la emergencia de enfermedades en África y en el resto del mundo. Por supuesto, el clima es un gran tema, las prácticas agrícolas, la deforestación y la presión demográfica. Entonces, el tema de la biodiversidad es muy importante. Hemos visto un incremento de casos de viruela del mono en muchos países, y hay brotes de Ebola, etcétera, que no hemos tenido en el pasado. Así que hay que asegurarnos de trabajar de una forma más preventiva para garantizar la preparación para enfrentar estas enfermedades y que las comunidades que están en la primera línea tienen el conocimiento para protegerse y proteger a su población del contacto con la enfermedad. Y el tema del viaje más frecuente de un continente a otro es un tema importante que hay que tener en cuenta, y hay que hacer un análisis de riesgo de la epidemia y hay que verlo en todos los sectores y no centrarnos solamente en el aspecto de salud pública. Tenemos que recibir toda la información posible para poder hacer un control de la enfermedad, y muchas veces no invertimos mucho en la contención y la detección temprana. Si no lo hacemos en la fuente, solamente lo hacemos cuando se ven afectados los países desarrollados. Entonces, cuando invertimos en investigación, es importante que lo hagamos en todos los países. Gracias por estas aclaraciones y pasamos a Camila von Hall. Gunilla, tienes la palabra. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con Ucrania y el brote de cólera en Mariupol. ¿Qué saben de este tema? ¿Hay algo que sepan? ¿Hay vacunas? ¿Se sabe qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo van a llegar las vacunas a Mariupol? Y las autoridades rusas están planteando una cuarentena. ¿Y cuán eficaz es esta? Y van a permitir que los expertos internacionales vayan a ver la situación. Gracias, Gunilla, y vamos al doctor Ocefal. Gracias por la pregunta. Desde el comienzo del ataque contra Ucrania, hemos visto brotes de cólera, fiebre tifoidea y otras enfermedades de transmisión aérea debido a las condiciones de vida. Y tenemos que hacer una evaluación de riesgo y tratar de ver que los personas estén protegidas y también al personal sanitario desplegado en el terreno. Pero no hemos tenido informes de cólera hasta ahora, y es algo que hay que esperar básicamente por la situación, y esperamos que se pueda reaccionar rápidamente a cualquier brote de cólera. Ahora pasamos a Benjamin Ryan del NBC. Benjamin, por favor. Muchas gracias. Quiero saber cómo ven ustedes las transmisiones principales. Si creen que el contacto sexual entre hombres es un elemento, o la transmisión aérea. ¿Cuál es su papel? Hay una posible transmisión teórica de área. ¿Es un riesgo pequeño? ¿Qué saben de ello? Recuerda, tu opinión es lo más importante en esto. ¿Qué opinas con el aumento de casos de la viruela del mono? Escríbelo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, suscríbete y activa la campanita. Gracias.